Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de casos técnicos en la cual vamos a tocar dos temas importantes. Una será un motor eléctrico con fallo en sus bobinas y dos será un controlador de motor que perdió referencia con el sensor del motor. Vamos a empezar con nuestra introducción. Vamos a ver una pequeña descripción de cómo se encuentran estructurados estos sistemas y cuál será su diagnóstico. Tenemos un análisis de síntomas que será el paso que vamos a realizar para poder entender o interpretar qué es lo que está haciendo el vehículo. Dos pruebas a realizar, las pruebas que nos pide el TIS y la evidencia que tenemos que recolectar, algunos componentes que reemplazamos y cuál fue el veredicto que tuvimos para poder reemplazarlo. También tenemos algunas conclusiones y algunos ejemplos de diagnóstico para que a ustedes se les haga mucho más fácil poder realizar el diagnóstico a los componentes mencionados. Bueno, vamos a iniciar. El primer caso va a ser un motor que tiene problemas en sus bobinas. Recuerden que nuestros motores son motores síncronos de imanes permanentes. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un rotor, que es este componente que podemos apreciar aquí. Esta va a ser la flecha que va conectada hacia nuestra transmisión o hacia nuestro reductor. Este es un imán gigantesco. Este imán va a estar generando el movimiento mediante atracción. ¿A qué me refiero con esto? Nuestras bobinas o nuestro estator, aquí lo podemos observar, genera un campo magnético. Vamos a hacer girar nuestro motor con campos magnéticos. ¿Cómo es esto? Vamos a tener un ejemplo que tenemos por acá. Tenemos un campo magnético norte y un sur. Quiere decir que campos contrarios se atraen, campos iguales se repelen. Para poder provocar el giro de nuestro motor, generaremos un campo magnético de diferente polaridad para que atraiga a nuestro motor. Ejemplo, aquí tenemos un polo norte y aquí un polo sur. Aquí un polo sur y un polo norte. Los motores síncronos pueden llegar a tener hasta 8 polos que estarán divididos entre toda su estructura. Ahora, para provocar el giro, lo que tenemos que hacer es ir cambiando la posición de nuestros polos. Ejemplo, si aquí tenemos un polo norte, acá tenemos un polo sur. Entonces, ahora este se va a convertir en polo norte para atraer este polo sur. Y este polo norte se convertirá en polo sur para atraer a este polo norte. Y viceversa, es como estamos provocando el giro de nuestro motor. ¿Cuál es la ventaja de estos motores? Que no tienen escobillas que se vayan desgastando con el paso del tiempo y también son motores libres de mantenimiento. Quiere decir que este motor lo único que puede llegar a dañarse serán sus valeros o en el peor de los casos se quemarán nuestro estator que tiene bobinas. Aquí podemos ver los cables, como les comento. Entonces lo que hace nuestro controlador de motor es, mediante estas bobinas, generar un campo magnético, como aquí lo podemos apreciar, y empezar a mover a nuestro motor. Es la manera en la que se genera el movimiento de nuestro motor. Espero no les haya quedado ninguna duda y si les quedó alguna duda recuerden que también tenemos la parte de soporte técnico que los va a estar apoyando para resolver todas sus dudas o comentarios que tengan. Aquí tenemos un ejemplo mucho más claro. Aquí podemos apreciar cómo ya tenemos un rotor. Este rotor está pesadísimo ya que son, como les comento, imanes. Pueden ser de neodimio o pueden ser de algunos otros componentes. Por ejemplo, hierro y boro. Entonces aquí van a poder apreciar que tenemos el imán. Esta va a ser un imán. Aquí podemos hacer un ejemplo que aquí tenemos un polo norte y aquí vamos a tener otro que es un polo sur. Para poderlo atraer tenemos nuestro embobinado o nuestro estator. En estas bobinas vamos a crear campos magnéticos. Aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un polo norte y aquí tenemos un polo sur. Entonces, para provocar el giro de nuestro motor, como les comenté, vamos a ir generando campos magnéticos en las diferentes bobinas que tiene nuestro motor y así provocar la rotación de nuestro motor. ¿Vale? Es muy sencillo de entender y hasta cierto punto es una estructura bastante sencilla. No es un componente tan delicado. Ok, ya que entendemos un poquito de cómo está estructurado nuestro sistema, vamos a realizar un análisis de los síntomas. Ya entendimos cómo funciona nuestro motor eléctrico. Ahora vamos a ver el fallo que provocó este motor eléctrico en una Yuan Plus. Este video nos lo comparte nuestro compañero de Oaxaca, Juan Sumano, el cual tenía el problema de esta camioneta. Lo primero a resaltar es que la camioneta es nueva. Vean, 21 kilómetros. La historia de la camioneta es la siguiente. La camioneta se encontraba en un traslado del patio hacia el punto de entrega y en ese traslado ya dejó de funcionar. Marcó, como pueden apreciar ahorita en el video, testigos de pérdida de potencia, limitación EV y el vehículo no avanza. Ahora, vamos a ver.
El vehículo ingresa a taller en grúa con testigos de limitación de potencia. Como les comento, en ese traslado se quedó tirado. Ahora, al realizar el diagnóstico con el escáner, aparece el código de falla en el controlador de motor delantero. Recuerden que el sistema 8 en 1 está dividido en diferentes sistemas. Uno de ellos es el controlador de motor, el que nos va a estar ayudando a generar el movimiento en nuestro rotor. Ahora, el código de falla es el P1B-D117. Este código de falla lo podemos borrar, es más, nuestro compañero lo borró. El vehículo volvió a presentar el OK, aquí podemos ver el OK, pero al seleccionar Drive lo pasa automáticamente a Parking. ¿Por qué? Porque el sistema está intentando mover al vehículo, pero detecta un problema y corta el flujo de energía. Ahora, como les comento, él borró el código de falla, lo deja borrar el código de falla, aparece el testigo de OK, pero al seleccionar la marcha D, el vehículo se bloquea. Ahora, después de 3 intentos, vuelve a aparecer nuestro código de falla. El código de falla es bastante sencillo de entender. Quiere decir que nuestro sistema tuvo una protección de sobrevoltaje. Los sistemas hacen un monitoreo para poder determinar si no hay un cortocircuito en el sistema. El sistema, al determinar que hay una sobrecorriente, lo que hace es cortar la carga y después de 2 intentos con el mismo problema, elimina el testigo de OK. Y lógicamente el vehículo no se puede mover. Ahora vamos a analizar un poquito el video que nos comparte nuestro compañero para que vean la falla que presentaba. Espero puedan apreciar el video. Aquí, aquí van a ver el AP de... Automáticamente lo regresa, ¿ya vieron? Lo voy a cerrar. Y nuevamente lo regresa. Último intento. Y ya me aparece el código. Y aquí, al tercer intento, aparece nuevamente el código de falla, o en este caso, el testigo de advertencia general del vehículo. Aquí podemos apreciar cómo tenemos el testigo y pues lógicamente eso hace que el vehículo no se pueda mover. ¿Vale? Vamos a continuar un poquito, ya analizamos los síntomas que presentó, el código de falla, vamos a ver la carta de diagnóstico. Recuerden que nuestro TIS es una plataforma bastante versátil, la cual nos permite encontrar cartas de diagnóstico. Las cartas de diagnóstico serán pasos a seguir para encontrar el problema y además también te sirven como aval para poder hacer el reemplazo de algún componente. Si tu carta de diagnóstico te dice que hagas ciertos pasos y si los resultados son anormales, reemplaces el componente, tú tienes esa capacidad de enviar el trámite de garantía directo, ya que en base a las pruebas realizadas y tu carta de diagnóstico, no necesitas tener una aprobación por parte de soporte técnico, ya que la misma carta de diagnóstico te está dando autorización de reemplazar un componente. Vamos a ver la carta de diagnóstico. Aquí nos encontramos la carta de diagnóstico. Les platico qué es lo que dice. Dice que el módulo detecta una sobretensión de accionamiento. Esto quiere decir que cuando el módulo empieza a suministrar voltaje, determina un cortocircuito en el sistema. Lógicamente, al detectar que hay un cortocircuito, evita que el vehículo se mueva. Ahora, dice el código de falla que lo borres. Si se vuelve a presentar, hagas los siguientes pasos. En primera dice, borre el código de falla, compruebe si el código de falla se elimina. Si el código de falla no se elimina, lo primero que tienes que reemplazar es el módulo de control electrónico, que será la parte del sistema superior. Recuerden que en nuestro sistema 8 en 1 encontraremos 2 partes importantes. La parte de abajo será el motor y transmisión y la parte de arriba será el controlador y centro de distribución. Para este caso tendremos que reemplazar nuestro controlador de motor. Pero aquí hay algo bien diferente a lo que nos pasa. Nosotros sí podemos borrar ese código de falla, pero al seleccionar Drive nuevamente lo vuelve a generar. Entonces nuestro controlador de motor queda automáticamente descartado. ¿Por qué? Porque el código de falla puede eliminarse. Si el código de falla no se pudiera eliminar, el primer reemplazo será el controlador de motor. Ahora te dice, sí se puede borrar, ok, verifique
la unidad de control de tracción delantera. Quiere decir que ya tenemos que hacer una inspección más detallada. ¿Por qué? Porque puede ser un falso contacto, puede ser uno de los tornillos de las fases flojo, pueden ser diferentes factores. Por eso siempre te pide que realices una inspección. Ahora, por razones de seguridad, el vehículo puede protegerse. Dice aquí que si te deja eliminar el código de falla, provoques una conducción y una aceleración. Pero volvemos a lo mismo, como el vehículo al seleccionar drive corta la carga, este paso quedará eliminado. El siguiente paso será realizar una prueba de medición a lo que sería nuestro sistema de motor. Vamos a realizar un poquito esta prueba. Aquí nos dice, espero puedan apreciarlo, denme un segundo. Y vamos a ver aquí. Ok, dice que si tú cumples estas condiciones, tienes que reemplazar el motor eléctrico. Ahora, no nos dejó realizar, por razones de seguridad, lo que sería una aceleración o una conducción. Desde ese punto ya nos estamos siguiendo a que el motor está en cortocircuito. Les recuerdo, el motor tiene un devanado, el cual se generan mediante bobinas y genera un campo magnético, como lo expliqué anteriormente. Entonces, al detectar la sobretensión, está cortando. Desde este punto ya nos vamos a ir dirigiendo al reemplazo de nuestro motor eléctrico. Pero, ¿qué evidencia necesito yo para poder garantizar que nuestro motor eléctrico tiene un problema? Anteriormente habíamos visto la herramienta de medición que es el megaómetro, el cual nos ayuda a determinar si hay una fuga de corriente. En este punto tendremos que utilizar nuestro megaómetro. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Recordemos, en casos pasados vimos que nuestro controlador de motor tenía, en este caso, 3 fases. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño dibujo para que puedan apreciar. Vamos a ver que tenemos 3 fases. La primera fase la vamos a nombrar como U, V y W. Esto aquí va a tener un tornillo, el cual fija las fases provenientes del controlador. En la parte superior encontraremos nuestro controlador de motor. Aquí, controlador de motor. Y en la parte delantera ya encontraremos nuestro motor eléctrico, ¿vale? De aquí van a viajar lógicamente las fases. Aquí encontraremos, como les comento, ya las bobinas, ¿vale? Será una conexión, otra conexión y otra conexión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos nuestro megaómetro para poder determinar si el devanado, en este caso el estator, se encuentra en cortocircuito. Recuerden que tenemos estator y rotor. El rotor va a ser el de en medio. Este será nuestro rotor. Y este será nuestro estator. El estator, recuerden que son bobinas que se van generando para poder generar campos magnéticos y provocar la rotación de nuestro motor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nuestro megaómetro para poder empezar a hacer el test. Este es un pequeño dibujo, más adelante les voy a mostrar la prueba que realizó el compañero y determinó que el motor está en corto. Entonces seleccionamos, recuerden, la primera punta tiene que ir a tierra física o tierra de chasis. La segunda punta la podemos conectar a la fase. ¿Cuál es el resultado que tenemos que obtener? El resultado dependerá de nuestro multímetro. ¿A qué me refiero con eso? Porque podemos seleccionar diferentes rangos. Aquí podemos revisar una fuga. Aquí tenemos que tener 550 megaohms. Recuerden que eso es si nosotros seleccionamos 500 voltios en la parte de nuestro megaómetro. Si nosotros encontramos un valor diferente a ese valor, tendremos un cortocircuito en la bobina y tendremos que reemplazarla. Ahora, si nuestro valor no es 550 y tenemos un valor de 220, por ejemplo, quiere decir que sí tenemos un problema, pero no es tan grave. Ahora, el problema sería que nos marcara 0. Si nosotros tenemos 0, quiere decir que el componente se encuentra en cortocircuito a lo que sería el chasis. ¿Vale? Entonces, hasta este punto, siguiendo nuestra carta de diagnóstico, determinamos que el problema se origina en nuestro motor. ¿Por qué? Porque el código de falla puede borrarse del controlador de motor y permite arrancar el vehículo. Pero cuando nosotros seleccionamos drive,
vuelve a generar el código de falla. Entonces es por eso que nos vamos a ir sobre nuestro motor y tendremos que hacer la prueba que les menciono, conectar nuestro megaómetro y medir si hay una derivación de nuestro estator. El estator debe de estar completamente aislado de la carcasa, ya que la carcasa es de aluminio y lógicamente está conectada con el resto del vehículo. Si tuviera una continuidad, el vehículo podría llegar a dar toques o podría llegar a generar una descarga eléctrica al conductor. Es por eso que el sistema determina que hay un problema de fuga de aislamiento o fuga de voltaje y nos genera este código de falla, ¿vale? Vamos a ver un poquito la prueba que hizo nuestro compañero y van a ver que fue una prueba bastante certera. Ahora, cabe resaltar que esta prueba se tiene que realizar girando nuestro motor. ¿Por qué? Porque como les comento, el campo magnético va a atravesar la bobina y debe de estar generando una señal. Esta señal, como les comento, nunca debe de llegar a cero, ¿va? Vamos a ver el video para que les quede un poquito más claro. Aquí les comento que ya vamos a realizar la prueba. Aquí podemos ver la fase. Aquí está el motor. Aquí la ventaja es que tiene una tuerca que puede incrustarse un dado y girarlo. Ahora vean, ahí le cuesta un poco de trabajo hacer la prueba, pero va a estar acomodando su multímetro en la posición correcta y va a generar la prueba. Espero puedan ver el video. Ahorita vamos a hacer una pequeña toma. Aquí, ya vieron, 500, le da 550. Vean, ahí empieza a caer. Quiere decir que la bobina tiene un problema, pero no se va completamente a cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a mover nuestro motor eléctrico y volver a realizar la toma. Si en algún punto nuestro sistema toca el cero, quiere decir que el motor está en corto. 550, observen. Va a empezar a girar. Aquí ya empieza a caer el valor, empieza a caer el valor, empieza a caer el valor. Esto no es normal. ¿Por qué? Porque les comento, debería de estar completamente aislado. Ahora vean, empieza a bajar todavía más. Cuando el sistema toca, vean, aquí ya obtenemos un 0. Eso quiere decir que el motor se encuentra en cortocircuito y automáticamente tendremos que reemplazarlo. Vean, aquí otra vez está haciendo la prueba y vean cómo la resistencia empieza a caer hasta que llegamos al 0. Entonces, este punto ya es bastante claro que nuestro motor tiene un problema grave, ¿vale? Espero les haya quedado muy claro este asunto. Este caso fue bastante rápido, pero en sí el diagnóstico nos llevó un poco más de tiempo porque el código de falla al principio no nos aparecía en el TIS. Además teníamos por ahí algunas limitaciones con la camioneta, ya que como les comento, pues la camioneta no se podía mover. Entonces, este caso fue un tema severo. ¿Por qué? Porque el motor con muy poco kilometraje tuvo una falla. Espero no les quede ninguna duda. Pasaremos al siguiente caso. El siguiente caso, vamos a tener un problema con el sensor resolver. Voy a hacer una pequeña explicación de cómo funciona este sistema. Al ser un componente giratorio requiere un sensor. Ese sensor lo vamos a conocer como sensor resolver. Ahora voy a adelantarme un poquito para que podamos ver la estructura. Ok, ¿cómo va a estar constituido este sensor resolver? Va a estar constituido por un pequeño o una pequeña pieza metálica con unas formas especiales, las cuales al atravesar un campo magnético, aquí tenemos nuestro conector, estas son pequeñas bobinitas que están generando un monitoreo. Al hacer girar, en este caso, una pieza metálica a través de un embobinado, genera una pequeña corriente eléctrica y esa corriente eléctrica le va a estar ayudando a nuestro sistema a identificar tanto velocidad como posición de nuestro motor. La posición la va a determinar en base a la forma específica de nuestra rueda. Voy a regresar un poco para que puedan verla. Aquí podemos observar cómo se encuentran las bobinas. Aquí tenemos las bobinas que son las que estamos mencionando. Ahora,
En la parte de nuestro motor encontraremos esta parte. Ya vimos en el caso anterior pruebas a las fases. El día de hoy vamos a ver pruebas a nuestro sensor de rotación. Este sensor de rotación es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, en este caso el controlador de motor, va a realizar la activación de las fases mediante el monitoreo de este sensor. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro motor está constituido en esta forma. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Vale? Entonces, estas bobinas van a estar determinando en qué punto se va a activar nuestra alimentación a las fases. Quiere decir que si yo alimento con una corriente aquí y aquí, voy a generar o alimentar esta parte del motor, o en este caso esta parte del estator. Si yo alimento aquí y aquí, voy a alimentar esta parte. Si yo alimento aquí y aquí, alimentaré esta parte. Si se dan cuenta, en nuestro sistema vamos a tener diferentes ángulos. Para este caso los vamos a conocer como seno, coseno y tangente, que van a ser las partes en las que se divide nuestro estator y las cuales vamos a estar monitoreando. Aquí en el final podemos apreciar el sensor. La prueba que nos pide el sistema o la carta de diagnóstico será medir la resistencia de estas pequeñas bobinas. Recuerden que esas pequeñas bobinas también van a estar distribuidas en tres ángulos: seno, coseno y tangente. Ok, voy a regresar un poquito para el análisis de la falla. En este punto tenemos un código de falla P1BBF00. Front Driver Motor Resolver señal perdida. Dice que no tiene ninguna señal proveniente de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un problema de pérdida de comunicación. El sistema no está determinando mediante el sensor la posición del motor y por ende no puede activar las fases o la entrega de la energía. Sí podemos apreciar, el vehículo ya cuenta con nuestro testigo de falla en el sistema de alimentación. Recuerden que el carrito que tiene un signo de admiración quiere decir que tiene un problema severo el vehículo y por eso no nos va a permitir moverlo o nos va a estar limitando la velocidad. ¿Vale? Entonces, en este punto el código de falla no se puede eliminar y el vehículo no enciende. Ese es un punto muy específico, el que el código de falla no se pueda eliminar. Ahora, si el código de falla se pudiera eliminar, como en el caso anterior, podríamos irnos sobre el motor, pero aquí el código de falla nunca se elimina. Vamos a ir viendo un poco la carta de diagnóstico para que veamos los pasos a seguir. Entonces, la carta de diagnóstico me nombra o me dice lo siguiente: si tú puedes borrar el código de falla, compruebe si se muestra el mismo DTC, tú le puedes poner sí. Verifique el arnés y el claveo del conector del transformador del sistema, que es este. Nos pide que revisemos el conector. Quiere decir que puede tener también un falso contacto, puede tener agua, puede tener un pin zafado, dañado, roto, un cable trozado. En el peor de los casos, cuando ensamblan este componente con el motor, que sería este ensamble, puede llegar a morder un cable en la unión, que esta es la unión. Entonces, como nosotros por aquí no podemos apreciarlo, quiere decir que si encontramos todo este sistema en perfecto estado, el problema será nuestro controlador del motor. Bueno, pero ahora, ¿qué evidencias necesito para poder tramitar la garantía de este componente o poder validar nuestro diagnóstico? Como podemos apreciar, son bobinas. Al ser una bobina, necesita o tiene una resistencia. La carta de diagnóstico nos va a decir lo siguiente: tenemos nuestra carta de diagnóstico en la cual nos dice que midamos la resistencia en nuestras bobinas. En este caso encontraremos por colores. La primera bobina, que va a ser en este caso color blanco y verde, entre esos dos pines tenemos que tener un valor de 14.5 hasta 14.6 hasta 16 ohms. Dentro de esos parámetros va a estar bien el embobinado. Paso siguiente, rojo y negro. Paso siguiente, amarillo y azul. Mientras nuestro sistema esté, o en este caso nuestro sensor se encuentre dentro de estos parámetros, el problema será nuestro controlador del motor. ¿Por qué? Porque la bobina es un componente físico-mecánico, el cual su resistencia va a estar determinada mediante el embobinado. Si esa resistencia es correcta, quiere decir que el problema es el procesamiento de la información. ¿Y quién procesa esa información? Nuestro controlador de motor. Ahora vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver en este caso
¿Cómo se encuentra? Esto es lo que yo les comentaba. Seno, coseno, tangente. Entonces, esta pequeña bobina tenemos nuestro rotor. Nuestro rotor, al tener una forma en específica, cuando se acerca más al embobinado, genera una pequeña corriente eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nuestro motor gira, manda la señal y avisa al sistema que se encuentra en movimiento y también en qué posición está. ¿Cuál es el código de falla que tenemos? Que no tenemos posición o no tenemos referencia de la posición y velocidad del sistema. Es por eso que nos manda a medir si la resistencia está correcta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, tenemos que tener nuestro multímetro conectado. En este caso no utilizaremos megahómetro, sino un multímetro convencional, en el cual lo vamos a seleccionar en el rango de resistencia y vamos a medir la resistencia que se encuentra en estos puntos. Para este caso la resistencia nos salió bien. Ahorita voy a poner el video en donde nuestro compañero de Guadalajara nos lo comparte, en donde nos aseguran los resultados. Quiere decir que al asegurar los resultados de resistencia, nuestro problema será el controlador. Como les comento, pues el código de falla no se puede eliminar y las pruebas de resistencia salieron correctas. Ok, vamos a hacer un poquito más explícito esto. Aquí tenemos nuestro motor, aquí tenemos nuestro sensor y en base al sensor tendremos nuestras activaciones. Aquí podemos ver nuestro controlador, tiene diferentes, ya vimos que son IGBTs que van controlando nuestras fases. Estas fases van a estar, digamos que cambiando. ¿Para qué? Para que aquí tengamos un polo norte, un polo sur y atraiga al polo norte. Y luego aquí un polo norte que atraiga al polo sur y viceversa. Con esto vamos a ir logrando la rotación de nuestro motor. Pero también necesitamos ver la posición para saber el campo magnético que necesitamos aplicar en esa bobina. ¿Cómo generamos el campo magnético? Pues lo podemos generar dependiendo de dónde entreguemos el positivo, en este caso o la fase, y el neutro, en este caso la salida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quiere decir que si nosotros no tenemos una referencia de en qué posición está el motor, no sabremos qué bobina activar y por eso no nos deja mover nuestro vehículo. Una vez que entendamos este proceso, vamos a ver los resultados de las pruebas. Rotor. Aquí podemos ver el rotor, aquí vean. Y checando la resistencia, Vean. que no se cae. 38 ohms. Está bien, la resistencia es correcta. Ahora vamos a medir la otra resistencia, o en este caso la otra parte del embobinado. Continúa el motor girando, ahorita van a ver cómo le da vuelta. Y la resistencia es correcta. Igual. El anterior fue el azul con el amarillo. Se me olvidó mencionarlo. Ahí nos está mencionando los colores que está midiendo. La última bobina. Vamos con la toma de evidencias con el pin que trae el cable blanco y verde. Giramos el motor. Y la resistencia permanece. Ok, aquí podemos ver los resultados de las resistencias. Quiere decir que la resistencia pasó la prueba. Voy a regresar un poquito a la carta de diagnóstico y voy a hacer zoom en los resultados para que vean que está dentro de parámetros. Entonces el primero nos dio 16, aquí dice que puede ser más menos 2, entonces tendremos una resistencia de 16.2, todavía está dentro del rango. La otra nos dio, me parece que 38, entonces quiere decir 36 todavía está dentro de rango y la última también estará dentro de rango. Quiere decir que el problema es nuestro controlador de motor y necesitamos reemplazar el componente. Espero les haya quedado claro este punto y la evidencia que recolectamos para poder pedir el componente en garantía. Hasta aquí vamos a dejar este curso, espero les sirva. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.